Es un gozo saludarles en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Y qué alegría estar juntos para seguir escuchando la enseñanza de Dios para edificación de nuestras vidas y que cada vez seamos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Y para esto, bueno, es el motivo por el cual nos reunimos. Y sabemos que donde dos o más estamos reunidos en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor está allí presente con todos nosotros. Y por eso le damos las gracias a nuestro Padre Celestial y además leemos su palabra. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 1, versos del 12 al 14, por favor. Gloria a Dios. Ya lo tenemos en la pantalla, hermanos. Yo les pido de favor, nos pongamos de pie por unos momentos para hacer la lectura de la palabra. En reverencia a nuestro Padre Celestial. Y leemos: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido proclamar tu palabra. Y con reverencia le damos gracias a nuestro Dios, reconociendo el amor infinito y eterno con que nos ha usted amado. También le pedimos a nuestro Señor que a través de este mensaje que vamos a escuchar, nos dé la sabiduría para poner por obra sus palabras, sus mandamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Amados hermanos, hoy el Señor nos va a hablar acerca de un tema poderoso, demasiado profundo y por lo mismo también muy malentendido en la vida cristiana. Y se trata de un tema relevante, y este es la sangre de Cristo. Justamente es el título de este mensaje. La Biblia declara que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero también nos enseña que la sangre de Jesús no es un concepto místico, misterioso, enigmático, no, sino que la sangre de Cristo es la esencia misma del Evangelio, es el fundamento de nuestra salvación y la base en la que se sustenta nuestra vida espiritual hasta este momento. En Génesis 3:21, nuestro amado hermano nos hace el favor. Génesis 3:21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto ya nos habla del pecado que cometieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, y nos damos cuenta de que es el pecado un desastre
en el reino de Dios, pero que también es en nuestras vidas. El pecado viene a destruir todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que nos hemos propuesto nosotros en nuestras vidas. Sin embargo, bueno, lo glorioso de Dios es de que esto no es que estuviera fuera del conocimiento de Dios. Dios, sabiéndolo todo, ya sabía lo que iba a suceder, y eso nos daba confianza. El Señor lo tiene todo preparado ya. El Señor nos conoce y conoce todo. Él sabía que Satanás se iba a levantar en su contra, y es el pecado del egoísmo, el pecado que azota a la humanidad. Y por causa del pecado, el Señor hizo el primer sacrificio a través del cual iba a proveer vestiduras, pieles para Adán y Eva, como lo hemos leído en Génesis 3:21. En el Antiguo Testamento, más adelante, Dios estableció que a través de la sangre de los animales sacrificados con el fin de expiar dichos pecados en las personas que así lo hicieran, la sangre debería de ser llevada al santuario. Esto lo leemos en Levítico 16, verso 21. En la primera parte de este verso. Gracias. Y dice así: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, etc. Allí mismo en este capítulo, en el verso 27, dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Nos estamos dando cuenta que a causa del pecado, y como la Biblia nos asegura que sin derramamiento de sangre no hay perdón, era necesaria ese derramamiento de la sangre para que tú y yo fuésemos perdonados y alcanzado la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. La palabra expiar del hebreo kafar quiere decir cubrir, condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, transferir, corregir. Una vez hecha la expiación, la persona quedaba limpia, perdonada, purificada, reconciliada, corregida y satisfecha. Quiere decir que ya se sentía tranquila esta persona que había hecho tal sacrificio. Curiosamente encontré un comentario en una Biblia de estudio que decía: no se sabe con certeza si por esa expiación las personas eran totalmente perdonadas. Y bueno, lo que yo humildemente concluyo es de que la salvación era por fe y por obediencia a Dios. Por lo tanto, seguramente sí eran perdonadas, porque
por fe y por obediencia, somos perdonados hasta el día de hoy. Y la Escritura nos lo va a aclarar en el transcurrir de este mensaje. En Éxodo 12, la Biblia narra cómo Dios salvó al pueblo hebreo de la 10ª plaga contra Egipto. Pero el pueblo de Israel, por estar dentro de la nación de Egipto, ellos también iban a sufrir las consecuencias, porque esta sombra, este ángel de la muerte, iba a hacer morir a todo varón. Y bueno, no hablaba de nacionalidades. Entonces, la solución ya se la había previsto el Señor. Había establecido cómo iba a salvar a su pueblo. Y para esto lo encontramos en Éxodo 12, verso 7. Por favor, Éxodo 12, 7. Y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que la han de comer. Bueno, allí vemos que la sangre se iba a aplicar. Y en el verso 13, por favor, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Observa, por favor, la sangre era una señal, no era decoración. Necesitaban no solo matar el cordero, sino aplicar la sangre donde Dios había establecido. La sangre además estaba fuera, estaba en el exterior, se veía la sangre. Eso era una señal de que habían obedecido, porque el ángel de la muerte no buscaba quién era bueno o quién era malo, solo buscaba la sangre, la señal. Así que vemos que la salvación requiere aplicación personal. Arrepentirse, tener fe en el sacrificio y obedecer. La nación hebrea no fue salvada del ángel de la muerte por ser el pueblo de Dios, sino por ser obediente y aplicar la sangre. Donde había sangre, había vida. Donde no, muerte. En el Nuevo Testamento, Dios decide realizar un nuevo pacto, no solo con Israel, su nación, sino con todo el mundo. En Mateo 26, 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto de salvación para remisión de pecados. Nos estamos dando cuenta cómo Dios nos está llevando y en el tema de lo que es la sangre de Cristo. Ya nos está anunciando el nuevo pacto de salvación para todos nosotros. En el Evangelio de Juan es anunciado el Salvador divino del nuevo pacto de salvación, que solo por gracia, a través de Jesús, el Hijo de Dios, se nos daba. Juan capítulo 1, verso 29, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios venía a suplir todos los sacrificios que en el Antiguo Testamento se hacían para remisión de pecados. Jesucristo
vino como el Cordero Divino. Jesús es el cumplimiento perfecto del Cordero Pascual, donde se ofreció una sola vez para siempre, para perdón y salvación. En Egipto, un cordero por familia murió para que un pueblo pudiera vivir. En la cruz, el Cordero Divino murió para que el mundo entero pudiera tener vida eterna. Porque Jesús es el Cordero sin defecto, sin pecado, inocente. Jesús es el sacrificio aceptado por el Padre. La sangre aplicada por fe y arrepentimiento es garantía de salvación y libertad. A continuación, Dios nos va a ilustrar lo que sí es y lo que sí hace la sangre de Cristo, y también lo que no es y lo que no hace la sangre de Cristo, porque es allí donde está la gran confusión, el malentendido de lo que es la sangre de Cristo, y por eso muchas veces se vocifera solamente esa frase de la sangre de Cristo, cuando la sangre de Cristo tiene gran poder para salvarnos y lavarnos, darnos una nueva vida. Entonces, vamos a comenzar primeramente por lo que sí es y lo que sí hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia del pecado. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo, la segunda parte del 7, que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solo unos pecados, los más fáciles o los más difíciles para que tú te limpies de los más fáciles. No, el Señor dice que nos limpia de todos los pecados la sangre de Cristo. No importa la gravedad del pecado o el tipo de pecado. Y aquí voy a ser enfático en algunos puntos acerca de lo mismo, porque muchas veces tenemos la confusión y está latente allí esa confusión. Nos llega a poner en dudas cuando sentimos que algo nos estorba, cuando no sabemos definir si hemos pecado mucho, hemos pecado poco, si aquello nada más fue una distracción, si aquello fue un error, si aquello fue sin querer y que por eso no es pecado, que si fue solamente equivocaciones, una caída o recaída, y sienten culpas profundas pero que no saben cómo quitárselas. Y bueno, hago nuevamente énfasis porque batallamos en definir, tratar de definir si fueron eso, distracciones, o fueron terribles errores, pecados. Y allí pueden estar nuestras mentes tratando de aclarar esa confusión terrible que nos quitan grandes propósitos de nuestra vida, nos hacen procrastinar de los proyectos que hemos tenido, porque estamos allí siendo atacados, impedidos por esos pensamientos que no hemos aclarado, y que si a Dios le hemos ofendido o no le hemos ofendido, bueno, pues en espera de aclarar eso, se nos pasa el tiempo. Pero necesitamos simplemente creerle al Señor de que por la sangre de Cristo hemos sido perdonados. Sean distracciones, sean pecados, sean los más terribles, sean
pocos o ligeros, de todos modos el pecado arruina tu vida, arruina mi vida, arruina mis proyectos, arruina los matrimonios. El pecado destruye, enferma, cautiva. Por eso el Señor está empeñado en que aclaremos para qué es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo justifica. Esto lo encontramos en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificar del griego didakaio quiere decir mostrar o considerar como justo o inocente. Es decir, que el Padre Eterno te ve ya como inocente, como si nunca hubieras pecado. ¡Wow! Nos ve ya como inocentes, como a su Hijo Jesucristo. Ya nos mira de esa manera. También la sangre de Cristo nos redime. Efesios 1:7. En redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redimir quiere decir salvación, rescate, libertad que viene por Cristo, rompiendo contratos de esclavitud, condenas, maldiciones, ataduras espirituales, derriba fortalezas de todo tipo, enfermedades, amarguras, odios, tristezas, temores, complejos, traumas en general. La sangre de Cristo hace una limpieza profunda, absoluta en el alma de aquellos que creemos. ¡Wow! Y nos regenera porque ahora fluye en nosotros la sangre santa, pura e incorruptible de Cristo. La sangre de Cristo también nos reconcilia con Dios. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos amados. La sangre de Cristo nos abre camino al Padre. En Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nos da identidad. Mira, que nos da identidad como hijos. Es poder vivo y eficaz. Es una vida santificada. La sangre de Cristo limpia la conciencia. Esto lo vemos en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Wow, nos ilumina para discernir aquellas obras que son en la carne, son infructuosas, aquellas obras que no glorifican a Dios. Nos limpia nuestra conciencia, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos trae ese discernimiento para que distingamos entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que no glorifica a Dios, aquello que es solamente vanidad y que es para la carne, y nos prepara para ser ministros suyos y obedecerle para la expansión de su reino y tener nosotros vida
plena en Dios. La sangre de Cristo limpia, sana, restaura y nos deja como cuando Adán y Eva vivían en comunión allá en el huerto del Edén. Ahora nosotros también podemos conversar con Dios. Y bueno, este es otro tema que tal vez tuviéramos muchas preguntas, pero realmente yo sí lo creo, hermano. Yo creo que tú también. Vamos a ver lo que no es y lo que no hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es una frase mágica ni de buena suerte. Decir frases como me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo te reprenda. Estas frases no tienen relevancia si la persona que lo dice no lo hace escrupulosamente, es decir, con cuidado y con la importancia que debe de hablar, y para saber por qué lo habla. Y más aún cuando no observa su comportamiento delante de Dios. Y saber si esa persona es obediente o es ignorante del conocimiento de Dios. Tal vez habla de manera irrespetuosa o arrogante y solamente para sus fines egoístas y vanidosos. Y esa es una manera de hablar palabras ociosas. En Mateo 12:36, vemos lo que el Señor dice respecto a las palabras ociosas. Mateo 12:36, por favor. Dice Jesucristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y no es que estas palabras, estas frases sean ociosas. Vuelvo a repetir, es por el contexto que la persona tiene para hablar de esa manera. Sabemos muchas veces cómo se usan estas frases poderosas, pero que solamente muchas personas las hablan de manera arrogante, como decíamos aquí, arrogante para sus fines egoístas, sin saber el verdadero significado de la sangre de Cristo. El verdadero poder de la sangre de Cristo está en obedecerle. En Marcos 8:34 dice: si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahí está el verdadero poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no evita problemas. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La sangre de Cristo no reemplaza el arrepentimiento. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como la del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La sangre de Cristo no es licencia para pecar y después decir, bueno, pues el Señor me perdona, Él sabe, soy su hijo. Wow, debemos de tener cuidado. No puedes pecar y sentirte tranquilo diciendo aquella frase, me cubro con la sangre de Cristo. No es así. La sangre de Cristo no cancela consecuencias terrenales. Claro que Dios perdona, pero muchas veces hemos de sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones.
de aquellos actos pecaminosos que hicimos. Además, la sangre de Cristo no es un símbolo religioso pasivo en el que se pueda creer y luego esperar. No, solo funciona por una fe activa y no pasiva. En Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como en el Antiguo Testamento veíamos que la sangre de los corderos tenía que ser colocada en los postes y en el dintel de las casas. Allí vimos claramente la obediencia y que no era una fe pasiva, sino que tuvieron que hacerlo los hebreos. Bueno, ahora vamos a ubicarnos en lo que es la sangre de Cristo. Sabemos entonces que la sangre de Cristo no son frases que puedan decir de manera vana o alocadamente, sino que la sangre de Cristo sí tiene poder desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Allí comienza el beneficio de la sangre redentora de Jesucristo y de una nueva vida para nosotros. Y debemos cuidar esa salvación gloriosa a través del conocimiento de Dios y obedecerlo, porque de nada sirve que sepamos mucho. Vamos al instituto, gloria a Dios, pero no aplicamos. Eso no es poner por obras aquel conocimiento de Dios. Entonces, el Señor nos está enseñando que ciertamente el poder de la sangre de Cristo sí es viva y eficaz, pero también nos está enseñando el Señor cómo debemos aplicarla, cómo debemos entenderla. Hace a un buen tiempo, en una congregación a la cual yo acudía, llegamos a saber que en una familia, papá, mamá, hijos, ya ustedes se imaginarán qué conocimiento bíblico y específicamente acerca de la sangre de cruz había en esta familia. La mamá ya le había insistido al pequeño que hiciera tal actividad. El niño desobediente y la mamá, ya iba apresurada a reprender al niño, quizá, ¿no? A un jalón de pelo, etcétera, no sé, algo así. Pero el niño, ya conociendo las intenciones de su mamá, el niño se echa a correr gritándole: la sangre de Cristo te reprenda. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? ¿A qué nos lleva a pensar? ¿Qué quería el niño? ¿Que cayera un rayo sobre la mamá y la consumiera? Hablar de esa manera nos hace pensar que falta el conocimiento de Dios y que aquel pequeño, como también los adultos, ¿cuántas veces llega a decir las personas: cubro con la sangre de Cristo mis finanzas, el trabajo, el negocio, pero llevan una vida desordenada, sin el conocimiento de Dios, y allí solamente son palabras ociosas? Debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Seguramente que aquí sí somos cuidadosos, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Hermanos, el ejemplo magno de toda la creación, de lo que es y cómo vivir en la aplicación práctica de la sangre de Cristo, es la obediencia misma de Jesús a su Padre, a nuestro Padre. Y ese es nuestro mayor ejemplo de cómo se aplica la sangre de Cristo.
Así también nosotros, abrazados a esa cruz que Cristo nos mostró, debemos de vivir, no tan solo con palabras, sino con hechos palpables, como Jesucristo lo hizo cuando dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso fue al Calvario. El Señor Jesús cumplió correctamente en obediencia. Para nosotros ese ejemplo debería de ser contundente. No buscarle más. Seguir el ejemplo de nuestro amado Maestro. Pero Dios sabe que como seres humanos, a pesar de que nos esforzamos, llegamos a ser necios o se nos olvida. Y por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, del 17 al 21, por favor, hermano. Primera de Pedro 1, del 17 al 21. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Allí dice todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, porque sabemos que aquí, que esto no es nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Aquí estamos como peregrinos, pero mientras somos peregrinos, dice la palabra que debemos de conducirnos en temor a Dios todo el tiempo. Por favor, el siguiente verso, mi hermano. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Sí, esa manera vana de vivir que recibimos muchos de nuestros padres, algunos ateos, pero ¿qué les enseñaron a sus hijos en el aspecto espiritual? Otros, diferentes religiones, quizá con ídolos. Aún en el cristianismo, ¿qué aprendimos? Y dice ahí, nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, pero ahora, refiriéndose al rescate, el rescate requiere de un pago, de un intercambio. ¿Y cómo lo hace el Señor? Dice: no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y por qué hace referencia al oro o la plata? Mucha gente tiene mucha confianza en sus riquezas, y por eso el Señor nos dice: no con cosa incorruptible, oro o plata, sino que es con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea Dios. Y es que la gente que carece del conocimiento de Dios, o se va al extremo de que piensa y dice otras frases, las damitas: es que yo soy una princesa de Dios y lo merezco, y el Señor no me va a castigar porque soy su hija, porque soy la niña de sus ojos. Wow. Cuando lleva una vida sin temor de Dios, ¿cómo el Señor nos va a tratar con esa misericordia que quiere tratarnos? Por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta la palabra que Dios nos está dando. Vamos a los versículos anteriores, ahí mismo, en Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Y nos vamos a dar cuenta
que sobre el mismo contexto dice que nos comportemos como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos cuando, estando en nuestra ignorancia, el siguiente por favor, sino como aquel que nos llamó es santo. Sed también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir y en todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. La sangre de Cristo es nuestra defensa contra toda acusación, es nuestra protección contra el mal, nuestra victoria en la batalla espiritual. En Apocalipsis 12:11, por favor, hermano, vamos a leer cuán glorioso resultado de nuestra perseverancia aquí en la tierra. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros debemos de seguir perseverando en el conocimiento de Dios, pero también en la obediencia, que es la aplicación de la sangre de Cristo, y también hablando la palabra de Dios delante de nuestro prójimo, porque eso es la palabra del testimonio de nosotros, el testimonio que nosotros demos de Jesucristo delante de nuestro prójimo. Entonces, vemos qué hermosa palabra, qué hermosa la sangre de Jesucristo que nos da la salvación eterna. Nos damos cuenta que la sangre de Cristo nos hace vencedores y es precisamente para la eternidad en el cielo, en el reino celestial. Si tú aplicas correctamente la sangre de Cristo, el pasado pierde peso y el enemigo pierde argumentos para acusarte o atacarte, y es aquí donde tú y yo debemos vivir gozosos, confiados de esa salvación gloriosa que recibimos por medio del Cordero de Dios. Y cuando le creemos a Dios de todo lo que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo, entonces vivimos llenos de gozo, de confianza. Y bueno, la verdad, yo llego a sentir esa confianza, ya no la dudo, y me hace hablar con tanta seguridad que me llegan a decir: no, es que debemos de vivir humillados ante Dios. Ok, sí, por una parte sí, mi hermano, pero también es necesario creer la palabra de Dios que Dios nos ha dado, y hemos de gozarnos creyendo ya lo que Dios nos ha dado como hijos suyos. Además, cuando decimos que hay que humillarnos, sí, claro, pero también hay que saber por qué. Porque es el Padre eterno, sí, amén. Pero cuando estemos bien, que no nos falte nada, o cuando nos falte, necesitamos ubicarnos también, porque también hay que cuidar el hecho de no contristar al Espíritu Santo de Dios, que está escrito. Debemos de vivir confiados de nuestro Padre Celestial, de lo que la sangre de Cristo nos ha dado, y es la salvación eterna. Wow. El Señor nos hace un llamado para que vengamos a permearnos en esa sangre que salva y da vida desde ahora y para siempre, solamente viviendo en esa sangre santa, en todo tiempo, con gozo y obediencia. Fíjate, con gozo y con obediencia. Allí nos estamos humillando delante del Señor. Estamos siendo humildes,
estamos siendo obedientes. Si hay humildad, si hay humillación, le obedezco a mi Padre Celestial. De nada serviría que yo me humillara día y noche, pero yo me levantara y fuera a hacer mi voluntad, desobedeciendo al Padre. Y vuelvo y me vengo y me humillo otra vez. ¿De qué serviría? Mejor le obedezco a mi Padre, le glorifico. Me humillo, sí, Señor, porque todo es por ti y para ti, Señor. Yo por mis fuerzas nada soy. Te doy gracias, Papito Santo. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos definir correctamente lo que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sí tiene poder cuando aplicamos el conocimiento de Dios, obedeciéndolo, teniéndole fe y obedeciéndole a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a hacer una oración, hermanos, y lo vamos a hacer con la misma palabra de Dios. En Hebreos 13, 20 y 21, por favor, hermano. Nos podemos poner de pie para orar al Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él, el Señor, en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y yo voy a extender un poquito en el siguiente versículo 22. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues he hablado brevemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento.